Good night, buenas noches. Para informarles que se ha alcanzado un acuerdo entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, con lo cual, como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. Bueno, ¿en qué consiste esta declaración? La voy a leer tal cual. México y los Estados Unidos se unieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera a este fenómeno. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México por parte de México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Acciones adicionales. Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarían medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en su caso en un periodo de 90 días. Estrategia regional en curso. México y los Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018, en que ambos países se comprometieron a fortalecer y a ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Le doy la palabra a la embajadora Marta Bárcena, que se los va a leer en inglés. Por favor. Good evening to all.
It's U.S.-Mexico Joint Declaration. The United States and Mexico met this week to address the shared challenges of irregular migration, to include the entry of migrants into the United States in violation of U.S. law. Given the dramatic increase in migrants moving from Central America through Mexico to the United States, both countries recognized the vital importance of rapidly resolving the humanitarian emergency and security situation. The governments of the United States and Mexico will work together to immediately implement a durable solution. As a result of these discussions, the United States and Mexico commit to a Mexican enforcement surge. Mexico will take unprecedented steps to increase enforcement to curb irregular migration, to include the deployment of its National Guard throughout Mexico, giving priority to its southern border. Mexico is also taking decisive action to dismantle human smuggling and trafficking organizations, as well as their illicit financial and transportation networks. Additionally, the United States and Mexico commit to strengthen bilateral cooperation, including information sharing and coordinated actions to better protect and secure our common border. Migrant protection protocols. The United States will immediately expand the implementation of the existing migrant protection protocols across its entire southern border. This means that those crossing the U.S. southern border to seek asylum will be rapidly returned to Mexico, where they may await the adjudication of their asylum claims. In response, Mexico will authorize the entrance of all of those individuals for humanitarian reasons, in compliance with its international obligations, while they await the adjudication of their asylum claims. Mexico will also offer jobs, health care, and education according to its principles. The United States commits to work to accelerate the adjudication of asylum claims and to conclude removal proceedings as expeditiously as possible. Further actions. Both parties also agree that in the event the measures adopted do not have the expected results, they will take further actions. Therefore, the United States and Mexico will continue their discussions on the terms of additional understandings to address irregular migrant flows and asylum issues, to be completed and announced within 90 days if necessary. Ongoing regional strategy. The United States and Mexico reiterate their previous statement of December 18, 2018, that both countries recognize the strong links between promoting development and economic growth in southern Mexico and the success of promoting prosperity, good governance, and security in Central America. The United States welcomed the Comprehensive Development Plan launched by the government of Mexico in concert with the governments of El Salvador, Guatemala, and Honduras to promote these goals. The United States and Mexico will lead in working with regional and international partners to build a more prosperous and secure Central America, to address the underlying causes of migration, so that citizens of the region can build better lives for themselves and their families at their country and home of origin. Thank you. El canciller les hará algunos comentarios. Muchas gracias por esperarnos aquí tantas horas. Entiendo que están muy cansados, casi como nosotros. You should be tired. You just spent several hours, as we did. Quisiera decirles en primer lugar, explicar brevemente los acuerdos, que son 4. El primero, que tiene que ver con la Guardia Nacional, es ya en México hay un plan para hacer deployment, o sea, poner en práctica, en acción a la Guardia Nacional. Lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, de manera que este despliegue empezará el día lunes
y está dentro de un programa nacional que ya estaba en curso. Respecto a la 235 también ya está en curso en 3 puntos, se irá extendiendo. Respecto so many planes. Se establece que si las medidas que se están tomando no tuviesen un resultado, tendríamos que hacer una evaluación y anunciar en un periodo de 90 días o hasta 90 días qué se haría. Pero hoy por hoy estas 2 medidas que acabo de decir son las más importantes, junto con otra que me da mucho gusto subrayar, que es que el gobierno de Estados Unidos está dándole la bienvenida y respaldando el plan de desarrollo integral que presentamos apenas a la Casa Blanca hace unos días y que nos da mucho entusiasmo, esperanza de que podamos encontrar soluciones para la gente en donde vive, darles opciones. El presidente de la República hará sus comentarios, pero respecto a las personas que están esperando en México para terminar sus procesos de asilo, se va a hacer un programa para ofrecerles trabajo y desde luego proteger sus derechos humanos. Y diría yo que estamos satisfechos con el acuerdo y que nos gustaría que si estas cosas funcionan, sobre todo para nosotros, el acuerdo regional para Centroamérica, encontremos una solución de fondo al problema que estamos teniendo el día de hoy. Y por último, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han ayudado y nos han expresado su respaldo de muy diversas maneras en estos días tan difíciles y que gracias a ellos, bueno, pues hemos tenido mucho apoyo, mucho respaldo. Un par de preguntas. 2 questions, one from international press, one from national. Empezamos con, si quieres acá, internacional. Do you think the U.S. got the better end of this deal, or do you think it was a fair process? Excuse me, no? Do you think the United States got the better end of the deal, or do you think it was a fair balance for Mexico and the U.S.? I think it's a fair balance because they have more drastic measures and proposals at the start, and we reach some middle point. For instance, they accept to support the program that Mexico proposed in Central America. They proposed in the first meeting to have third safe state, which is not the case here, which is very important. And on the other hand, we accepted to have a more extended version of 235 and to accelerate the deployment of the National Guard. So it's a fair play, I think. Do you feel like you were able to talk Yes. back a little bit from you? Yes. Vamos acá, Ariel de Televisa. Ariel Sánchez de Noticieros Televisa, Canciller, estamos en vivo. Preguntarle, Aquí estás. ya sabemos la cuestión del despliegue de la Guardia Nacional, y ya sabemos lo de la desarticulación de las organizaciones de tráfico de personas. Pero ¿nos pudiera dar más detalles de las cuestiones de migración, de si vamos a tener algún acuerdo igual o parecido a lo del tercer país seguro, o de en qué cambia el manejo de migrantes que sean regresados a nuestro país o que soliciten asilo? Nosotros lo que hemos dicho es la legislación mexicana, y por eso es el plan con la Guardia Nacional y Migración, nos demanda, nos exige que todas las personas que atraviesan México tienen que registrar y se les tiene que dar un estatus. México es un país muy generoso, hemos dado visas de muy diferentes tipos, permisos temporales de trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al pacto de Marrakech que firmamos, es que las personas que van a entrar a nuestro país se registren. Tengamos en primer lugar eso. Y segundo lugar, que quede claro que no somos un país nada más para pasar de un lado al otro anónimamente, porque entre otras cosas eso provocó la tragedia de San Fernando. Entonces, nuestra política es esa. Pero en seguimiento nada más, ayer el Washington Post decía que serían
los salvadoreños y hondureños los que serían asilados en Guatemala. Y Ah, no, los pero eso no mexicanos está en este acuerdo. Eso no está. No. Esa es una idea, perdón, esa es una idea en la administración que se presentó, pero no está en este acuerdo, no es parte de este acuerdo. Otras dos, por favor. Vamos con Telemundo. Llevan 8 años, ¿no? Digo, 8 horas. Gracias, canciller María Peña de Telemundo. María Peña de Telemundo, ustedes se habían quejado de que hasta la fecha no había ni un solo proyecto concreto para invertir a largo plazo en Centroamérica Sí. para evitar esa migración. Sí. ¿Estados Unidos se comprometió con proyectos concretos ahora? Aquí está, y ya están presentados, están en lo que se llama la pipeline. ¿Cuánto Hay dinero? montos, ¿Cuánto hay dinero? montos de ¿Cuánto inversión. dinero? Bueno, tenemos ya, como ustedes saben, aquí lo están ratificando. 18 de diciembre se pactó 5.8 billones. ¿Algo nuevo? Y el primer proyecto que se aprobó ya se anunció la semana pasada en El Salvador, pero lo que estamos pidiendo es que se aceleren los proyectos y ellos lo están ratificando. Y el programa que les presentamos, les vamos a dar copia, dice cuáles son algunos de los proyectos prioritarios. Pero no hay nada concreto no hay plata ahora, nueva. eso simplemente Sí. renovarle el compromiso. Pues de más hacer- concreto, Pero no hay plata nueva, secretario. Esos son los montos desde el año pasado, ¿cierto? todavía no acabamos. Ya, lo que están diciendo es que ellos se comprometen con ese programa. Entonces no quememos las etapas. Una última pregunta. Última pregunta. relacionada, ¿Cómo se Sonia. expande 235? ¿Cómo se expande 235, por favor? Señor. Sí, ¿cómo se expande 235 y además metas específicas del número que están dispuestos ustedes a aceptar para que esperen en México? Porque ahorita tienen ya 8,000, o sea, son 20,000. En medio año llevamos 8,000. Va a depender del resultado que tenga la primera medida, que es el proceso de registro en México y de control de la frontera. Y si tenemos éxito, no habría por qué suponer que los números van a seguir siendo como son ahora. El último mes, según nos informaron, son 140,000, es el número más alto desde el año, principios de la década pasada. O sea, es muy alto. Entonces, si tenemos éxito en las medidas que se están tomando, no necesitaríamos que muchas personas estén en México esperando su resolución. Eso está ligado a lo primero, que son las medidas de registro y de control. Pero están dispuestos a recibir 20,000, por ejemplo, como todo. No hemos fijado una cifra. Y en Tamaulipas se estaban regresando en California, Texas, pero en Tamaulipas todavía no. Eso tenemos que hacer ahora las discusiones que son más técnicas, ¿no? De cómo manejas cada punto. Pero ya no se van a dar entonces visas humanitarias, tarjetas, ya no se van a... No, las tarjetas de trabajo están en la ley mexicana y las visas humanitarias tienen una previsión legal específica, entonces no puedo decir yo que se van a dejar de dar documentos que la ley establece. al inicio del año que la gente llegaba a la Ah, no. y se le permitía el acceso, se registraba. Es que esas visas no se pueden seguir dando así. Esas ya no se van a dar. Las tarjetas humanitarias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Thank you to everyone. Thank you for No está suspendido.